Hola, buenos días. Permítanme, antes de desarrollar el tema de este lunes, actualizarles la problemática en salud. Hace algunos minutos en TN5 Matutino ustedes escucharon al vocero, al oficial de información del Hospital Escuela, manifestar que en ese centro hospitalario, a no ser porque hoy es día feriado para sus trabajadores, todo marcha normal. Hay médicos asignados para atender las emergencias, hay personal asignado para atender cualquier ingreso urgente al Hospital Escuela. Ahí los médicos no van a suspender sus labores porque en el Hospital Escuela Universitario, ahí les tienen cada 20 el salario pagado. O sea que ahí no hay problema en este importante centro hospitalario de la República. ¿Qué está pasando con los demás centros hospitalarios del país donde los médicos han anunciado desde hoy lunes suspender las labores por el atraso en el pago de aproximadamente 600 galenos y un poquito más? Meilin Coto en San Pedro Sula, buenos días, bienvenida. Buen día, Renato. A nivel nacional son 600 médicos, pero aquí en la zona norte son aproximadamente 300 que les deben muchas, ya como 11 meses, pero a esta protesta de los médicos se suman los pacientes de esclerosis múltiple que han cerrado los portones del Hospital Mario Catarino Rivas y ellos no se van a mover de ahí hasta que les den una respuesta positiva. Me encuentro con doña Suyapa Mejía, quien nos va a hablar de esto. Muy buenos días, Renato y pueblo hondureño. Estamos esta mañana exigiendo al gobierno de Honduras nos provea de nuestros medicamentos. En noviembre cumpliremos un año. La mayoría de nuestros compañeros están ya en una situación bastante difícil. Ya no se pueden, ni siquiera pueden estar en silla de ruedas, ya están postrados varios de ellos. Estuvimos el 29 de julio en Casa Presidencial, pasamos con el ministro de Salud, pueden ver ustedes las fotografías que nos tomamos con él. Él nos prometió que que solventaría nuestra problemática. Y se van a cumplir ya 3 meses y no sabemos nada, no nos dan ninguna respuesta. Así que venimos a exigir al gobierno de Honduras, particularmente a este gobierno, porque en este gobierno se ha dado el desabastecimiento a partir del 2010. ¿Cuántos son los afectados? Somos 33 pacientes en Catarino Rivas. Igual situación se está presentando en Seguro Social. Ya los pacientes de Abonés tienen 3 meses sin su medicamento, también están recayendo. ¿Van a permanecer cerrados los portones del Hospital Mario Catarino Rivas? Así es, los vamos a mantener cerrados hasta que las autoridades de salud vengan a darnos una respuesta y nos digan que ya mañana nosotros tendremos nuestros medicamentos. ¿Qué tipo de medicamentos? Es el Abonex, el Betaferón y el Tisabri. ¿Cuánto cuesta? El Abonex cuesta 26.000, el Betaferón cuesta 36.000 y el Tisabri cuesta 60.000. Inalcanzable para nosotros. Pero el Estado de Honduras está en la obligación de proveernos nuestros medicamentos y es un derecho humano fundamental que está en la Constitución de la República y nosotros exigimos a este gobierno nos dé respuesta. Bueno, muchísimas gracias a doña Suyapa Mejía. Renato, es lo que acontece aquí en San Pedro Sula. Aparte del paro de los médicos, pues los pacientes de esclerosis múltiple pues se han tomado el Hospital Mario Catarino Rivas. Muy bien, así que ahí los médicos sí suspendieron las labores, Meilin. Así es, Renato, solo se están atendiendo las emergencias. Hace unos instantes tuvimos al doctor Naúl Lemus, quien es el portavoz de aquí de la zona norte, y nos están diciendo que como medida de presión ellos también se van a paro. Aproximadamente son unos 300 los afectados, tanto en el Hospital Leonardo Martínez como aquí en este hospital. Y en el Leonardo Martínez la toma empezó desde el viernes. Claro. Bueno, y aunque yo sé que las finanzas del gobierno están por la calle, esperaría que solventen el problema de los pacientes que padecen la esclerosis múltiple. Sé que los medicamentos son bastante caros, pero bueno, ellos demandan el medicamento, es la forma para mantener una vida con dignidad y solo esperamos que el gobierno responda. El gobierno responda, es su obligación, organizar bien su presupuesto. Distribuir bien su presupuesto, gastar en lo necesario, es la obligación de ellos. Y la seguridad social es darle al que menos cotiza, que el que más cotiza, que los que más pueden, ayuden a los que menos poder tienen. Miren, esto de la seguridad es bien complicado.
porque los gastos en medicamentos son tan fuertes que no compensan las aportaciones de la seguridad social, pero así es la seguridad social. Esa es la seguridad social. En Tegucigalpa, Juan Carlos, el hospital escuela funciona normalmente, pero el resto del país, ¿cómo se encuentra? Señor, buenos días. Buenos días. Bueno, déjeme decirle que una de las medidas que se van a estar tomando el día de hoy, aparte de una paralización que se está hablando de aproximadamente 600 médicos, quienes están alegando que no se les ha cancelado algunas de sus bonificaciones, también a eso de las 7, bueno, entiendo que ya se está llevando a cabo un plantón enfrente de las instalaciones del hospital escuela. Esto nos ha manifestado recién hace unos 2 minutos, 2-3 minutos, el propio presidente del colegio médico, quien viene acá a esta unidad móvil donde estamos ubicados en el lobby del hospital escuela, porque van a hacer varias acciones. Hablo, como dije, a eso de las 7 que ya estaría comenzando esta paralización. También se está llevando a cabo lo que es este plantón en el principal, o en el, mejor dicho, en el Ministerio de Salud. Esas son las 2 acciones inmediatas. Y entiendo que a nivel nacional ya están paralizados también varios centros de salud, o los principales. Luis, el Alonso Suazo, me están indicando que el Alonso Suazo aquí cerca también está paralizado, no hay atenciones, por consiguiente se está convirtiendo esto en un caos. Tal como usted lo ha manifestado aquí, en el principal centro hospitalario del país, Renato, es normal la situación. Más adelante ya va a estar con nosotros el propio presidente del Colegio Médico, Elmer Mayes, quien nos va a dar más detalles sobre esta paralización y las acciones que se están tomando por parte de este grupo de la sociedad. Bueno, muchas gracias, porque esto de la salud es muy importante y queremos mantener informados permanentemente a la población. Gracias, Juan Carlos. Yo les pido a todos, ya volviendo a la temática de hoy, que estén atentos. El Congreso de la próxima legislatura y de las subsiguientes va a ser un Congreso histórico porque no va a estar dominado, partiendo de las encuestas, por 2 partidos políticos o por un partido político. Va a ser un Congreso con diversidad de fuerzas políticas. O sea, va a ser un congreso donde se van a requerir de alianzas. Las alianzas serán muy importantes. Y donde tendremos gente representativa de todas las ideas. Gente representativa de todas las ideas. Yo sé que va a ser un congreso con un rico debate. Como esto no se acostumbra en el país, yo espero que cada legislador en el próximo Congreso empiece a estudiar la cultura democrática, empiece a estudiar los parlamentos europeos que hacen ahí para darle un poco de gobernabilidad al Ejecutivo, indistintamente de que hay países como Italia que hay bastante inestabilidad política, pero es de esperar que nuestros legisladores, que los que hoy aspiran a una curul, empiecen a estudiar en serio la política, la democracia, los parlamentos, y no tengamos un parlamento el próximo año que vuelva ingobernable el país. Estudien, señores aspirantes a cargos de elección popular. La historia es rica en experiencias de cómo desde el Parlamento más, y sobre todo en esos regímenes parlamentarios, pueden crear ingobernabilidad cuando no prima el consenso, la búsqueda de soluciones. Nosotros con el Congreso así dividido que se pronostica, fraccionado que se pronostica para las próximas 4 legislaturas, vamos a requerir de gente bien informada y gente formada, gente con visión de país, no anarquistas. No anarquistas. Miren lo que está pasando en Estados Unidos. El sector más derechista de los republicanos
no quiere que Obama implemente las reformas sanitarias, la seguridad social para todos, donde el gobierno tendría que subsidiar a los que menos tienen. Y ahí tienen, sin haber aprobado la extensión presupuestaria, mucho menos el presupuesto para esa nación, con la consecuencia de la administración pública semi-paralizada. Bien, solo permítanme, estaba esperando este momento para luego comenzar ya de lleno con el tema. El presidente del Colegio Médico le va a informar a Juan Carlos Sierra y consecuentemente a toda Honduras qué está pasando con esta medida que han tomado desde muy temprano hoy. Adelante, Juan Carlos. Gracias, señor. Estoy con el presidente del Colegio Médico, don Elmer Mayes. Doctor, ¿cómo está? Buenos días, gracias por acompañarnos. Esta paralización, ¿a qué obedece? Para que entremos en contexto y podamos explicar cuáles son las razones de esto. Gracias por acompañarnos nuevamente. Sí, Juan Carlos, buenos días. Renato, efectivamente, buenos días. El Colegio Médico, la semana pasada, en una asamblea extraordinaria, trató el problema de 670 médicos temporales por contrato y por interinato, que han estado laborando todo este año y que no han recibido sus salarios tal y como debió ser. Además, hay un ajuste del 6% al salario del médico empleado que no ha sido honrado este año por situaciones administrativas del gobierno y últimamente ha habido desconocimiento de las mismas. Estos problemas se suman además a la situación crítica en la cual nos desempeñamos en los centros de salud y hospitales, con un abastecimiento por debajo del 50%, que nos obligaba a darle las recetas a los pacientes y a olvidarnos tal vez de que el cumplimiento del paciente fuera bueno por problemas de que el paciente no podía comprar sus medicamentos. Entonces, en este sentido, a partir de hoy comenzamos la suspensión de labores selectivas a nivel nacional, afectando a todos los médicos, porque a todos nosotros nos afecta esta situación. Doctor, disculpe que lo interrumpa, y es que recién acabamos de escuchar en una radio capitalina que manifestaba el propio ministro de que les había pedido a ustedes un compás de espera por lo menos esta semana, y él lo ha dicho, esta semana yo estoy cancelando, ha explicado inclusive que estos son retrasos exclusivamente ya burocráticos y que los costos, o mejor dicho, los recursos están ahí. Sí, mire, Juan Carlos, esta locución del señor ministro la hemos venido escuchando desde junio y lógicamente no se había dado en los medios de comunicación, pero la semana pasada dijo lo mismo y no cumplió. Esta semana nosotros no podemos seguir retrasando esta situación porque creemos que lo que está haciendo él es dándole largas al asunto, pues para complicarla porque por el problema de ya vienen las elecciones en nuestro país y entonces para desviar la atención en ese sentido. Precisamente, hablando de elecciones, dicen que ustedes ya van a elecciones esta semana, que usted está buscando la reelección y que esta es una forma de congraciarse o plataforma para lanzarse o relanzarse nuevamente como presidente del colegio. ¿Esto nos hemos dado cuenta en las últimas horas? ¿Es cierto esto? No, nada más falso. Nosotros estamos en una campaña de reelección, pero ni siquiera hemos iniciado, porque creemos nosotros que... ¿Cuándo son las elecciones, doctor? Disculpe. En febrero del 2014, lógicamente, pero esto es falso, tengo que desmentirlo categóricamente. Okay. Doctor, y ya para finalizar, ¿cuáles son las acciones que se están tomando? Entiendo que también hay un plantón enfrente del Ministerio de Salud. La Secretaría de Salud. En este momento se está iniciando un plantón en frente de la Secretaría de Salud con el objetivo de denunciar la indiferencia del gobierno a la resolución de estos problemas que son importantes. Igual sabemos nosotros que se van a afectar personas, pero vamos a buscar mecanismos para poder compensar a estas personas de forma de que sus citas perdidas sean recuperadas a la primera oportunidad. ¿Qué pueden hacer o qué se puede hacer para que ustedes ya de una u otra forma suspendan esta paralización? Pues lo que necesitamos es una mesa de negociación honesta, que el señor ministro sepa verdaderamente lo que estamos reclamando, porque él solo habla de una situación que es de los pagos de los médicos temporales, que no los ha hecho todavía, pero que dice que ya comenzó. Sin embargo, eso no ha ocurrido. Y los otros factores simplemente quedan por fuera y los ignora, y entonces esa situación no ha habido ni visos de solución en ese sentido. Doctor, muchas gracias, muy amable. Gracias, el doctor Elmer Mayes, él es el presidente del Colegio Médico de Honduras. Renato, retorno con usted. Muchas gracias, Juan Carlos Sierra, y al doctor Mayes, presidente del Colegio Médico de Honduras. Si se le debe a los médicos, hay que cancelarles.
¿Saben una cosa? Ya esto se miraba venir. Aquí los expertos desde hace varios meses en nuestros programas, en nuestros noticieros pronosticaron los problemas financieros del gobierno para cumplir con sus obligaciones al final del año. Esto no es nada nuevo, esto no es nada nuevo. Ya esto era previsible. Ya verán ustedes si al final no tienen que acudir al Banco Central para que les preste 5.000 millones de lempiras. No sé si los van a necesitar todos. Así como está la cosa, de repente van a necesitar toda esa cantidad para empezar a pagar salarios. Pero ya esto era previsible. Los problemas de liquidez, los problemas de dinero que tendría el gobierno al final de año empiezan a manifestarse ya con el atraso en el pago de los salarios de los trabajadores públicos, en este caso de los médicos. Muy bien, vamos a la pausa. Hoy comienza ya el debate fuerte, el debate serio, el debate ideológico entre la izquierda y la derecha. Entre la derecha e izquierda, o entre demócratas, porque yo entiendo que indistintamente de las fuerzas ideológicas que compiten para esta elección del 24 de noviembre, todos son demócratas. Esa es mi percepción, ¿no? Pero hoy sí comienza. Hoy abrimos las puertas a este debate. Ya lo verán después de la pausa comercial. Este segmento es presentado por Banco Atlántida. Ok, mi invitado lo he tenido varias veces. Hoy me ha solicitado un espacio y con gusto se lo concedo. Este espacio es para todos los demócratas, de centro, centro-izquierda, de derecha, centro-derecha. Creo que hoy comienza el debate fuerte, ideológico, por la consecución del poder político de la nación. Yo les pido que estén atentos al desarrollo de este programa y a los subsiguientes. Mientras las ideas se debatan con respeto, todo va bien. Así es la democracia. Hoy le pregunto de entrada a Billy Joya Améndola por qué está aquí en el set de Frente a Frente. Él es candidato a diputado por Alianza Patriótica. ¿Por qué está hoy aquí en el set de Frente a Frente? Bienvenido, Billy. Muchas gracias, Renato. Quiero comenzarle diciendo que vengo aquí despojado de cualquier aspecto partidario, de cualquier vinculación, aspiración política, y estoy en condición de ciudadano, simplemente porque pretendo ser un contribuyente a la democracia de mi país. En primer lugar, estoy aquí porque quiero ser coherente y consecuente con mis principios y también con mis valores, porque tengo un compromiso con la verdad y la defensa de los valores democráticos en mi país. Y veamos un poquito de mi trayectoria en este sentido. En 1980, como oficial de las Fuerzas Armadas de Honduras, estuve en la trinchera en la defensa de la democracia en mi país cuando el comunismo en aquel momento quería prácticamente cambiar el sistema de gobernabilidad en muchos países del área. En 1995 fui acusado por la Fiscalía del Estado y fui coherente con mi verdad, que trajo como producto más de 17 años de persecución político-ideológica. En la crisis del 2009, Renato, alcé mi voz en defensa de la democracia de mi país con la crisis planteada por el fenómeno de la cuarta urna. En el 2011 publiqué, y aquí mismo en su programa, mi libro, Así me acusaron, como un tributo a la búsqueda de la verdad, de mi verdad, que he sabido plantear a lo largo de este año y medio sin que nadie le haya quitado un punto y una coma a este libro. Y finalmente, Renato, nuevamente me encuentro aquí hoy
con usted, motivado por la búsqueda de la verdad y la defensa de los valores democráticos de mi país. Hoy agradezco la oportunidad que me da usted este programa, porque quiero ser un generador de conciencia, porque voy a hacer un análisis profundo en base a los estudios que he realizado de por qué no creo en el socialismo democrático del siglo XXI, por qué no creo en la reelección indefinida, por qué, Renato, no creo en las propuestas de la candidata de Libre, y sobre todo, por qué no creo en el modelo que lo rige como supuesto camino para sacar a Honduras de sus problemas. Billy, ¿por qué no cree usted realmente en el modelo del socialismo democrático que promulga Xiomara Castro? Mire, Renato, yo creo que el socialismo democrático, que no es una evolución disfrazada del comunismo mismo, es algo que tenemos que analizar, no desde la óptica de derechas ni de ultraderechas. Yo ya le dije, vengo en condición de ciudadano, y si puedo estar aquí es porque he estudiado a profundidad ese modelo, y no creo en él porque ese modelo aniquila las libertades, porque ese modelo atenta contra los valores democráticos, porque ese modelo son democracias en retroceso, y voy a demostrarlo esta mañana. Y además porque son modelos importados desde Cuba y desde Venezuela. Entonces, creo que si analizamos en contexto el comportamiento de los líderes del socialismo democrático del siglo XXI, vamos a llegar a conclusiones importantes. Para ello, he traído algunos videos que he elaborado y que solicito en este sentido poder ver. Bueno, yo tengo el deber de repreguntarle porque también los he escuchado. Los socialistas democráticos en Honduras, aglutinados en Libre, alegan que su socialismo es distinto, que no es un socialismo venezolano ni cubano, sino un socialismo democrático. Bueno, vamos a entrar entonces en materia y solicito entonces que el primer video corra para que podamos hacer un análisis profundo sobre este tema. ¿Cómo creer en Libre? Si comparten el mismo maestro. Un abrazo a todos, especialmente al pueblo, a nuestro hermano pueblo cubano, a nuestro comandante en jefe. Ha sido el maestro de todos nosotros a lo largo de nuestra historia política. Si comparten los mismos ideales. Todo mi apoyo y reconocimiento para el compañero Nicolás Maduro, infatigable y valiente venezolano, leal a los ideales de Bolívar, Chávez, Martí y Morazán. Si comparten el mismo modelo. Un reconocimiento a nuestro compañero, al comandante Hugo Chávez Frías. Compartirán la forma en que gobiernan. ¿Cómo creer en ellos? Renato, usted me ha sido una pregunta. ¿Qué tipo de socialismo democrático verdaderamente nos están ofreciendo? Y cuando yo escucho, por ejemplo, a Patricia Rodas, a quien yo no descalifico por su forma de pensar, porque es parte del pluralismo democrático que debemos respetar, sí verdaderamente como ciudadano analizo y me pregunto, cuando recientemente se publica la noticia que el expresidente Zelaya recomendará a Xiomara Castro la inclusión de Patricia Rodas en su esquema de partido y de gobierno. ¿Por qué? Porque nos está diciendo que el maestro y el guía de todos ellos generacionalmente es don Fidel Castro. Y desde ese punto de vista tampoco voy a descalificar a Fidel Castro por su forma de pensar, pero sí creo que es señalable el hecho que una dictadura tan oprobiosa como la del comunismo cubano se hayan cortado las libertades y se haya atentado durante tantos años a la vista y paciencia de todas las democracias del mundo, de las libertades y los valores democráticos. Cuando escucho a don Manuel Zelaya Rosales saludar al presidente Maduro de Venezuela, y cuando escucho a la candidata de Libre hacer un saludo apoteósico en su lanzamiento
inaugural al comandante Hugo Chávez Frías, entonces yo tengo que llegar a conclusiones de cuáles y de quiénes son los ideólogos y las guías de ese socialismo democrático al cual ellos se están refiriendo. Si nos remontamos a la crisis del 2009, vemos la intromisión y la participación directa del expresidente aquel momento, Hugo Chávez Frías, en el contexto de la Organización de Estados Americanos, para presionar a Honduras en función de los intereses de ese socialismo democrático que ellos dicen llamar. En tal sentido, vuelvo a repetir, si sus maestros y sus guías son los que ellos mismos están alabando, yo como ciudadano puedo empezar a deducir de dónde van a tomar la retórica y las acciones de cómo van a gobernar nuestro país en caso de que el voto popular les favorezca a ellos. Billy, mucha gente lo considera a usted un opositor de Libre. ¿Qué tiene usted contra ellos? Mire, Renato, yo agradezco el contexto de su pregunta, porque creo fundamentalmente que el problema no es con Libre, ni tampoco con ninguno de sus seguidores. El pluralismo es uno de los valores democráticos y todos tenemos derecho a activar en política independientemente de nuestra ideología. Yo no descalifico a ningún seguidor de Libre, todos somos hondureños, y menos aún por razones ideológicas. Jamás los descalificaré. Sin embargo, mi intención es debatir de frente el modelo, las propuestas, la falta de verdad y el doble discurso que caracteriza al socialismo democrático del siglo XXI y particularmente de sus líderes. Con la intención obviamente de generar conciencia para que el pueblo hondureño tenga la opción de poder decidir este próximo 24 de noviembre qué clase de líderes queremos elegir y qué modelo queremos que nos gobierne. Tan caótica ve usted la situación de Honduras de ganar el Partido Libertad y Refundación. Mire, cuando yo le estoy hablando de un doble discurso, Renato, simplemente considero que los antecedentes de cómo esos 3 años y medio ya no gobernó el líder de Libertad y Refundación, don Manuel Zelaya Rosales, hacen que las propuestas que hoy hacen ellos no sean creíbles. ¿Por qué? Porque como candidatos prometen una cosa y cuando llegan al poder nunca cumplen con lo que prometen. Es un modelo con doble moral y es un modelo con doble discurso. Y solo quiero que me permita, Renato, ver este segundo video que yo he preparado fundamentalmente para poder establecer en qué consiste esa doble moral y ese doble discurso. En él vamos a poder ver la primera señal que yo como ciudadano vi de un expresidente de la República que en su momento habla de que la reelección es motivo de la próxima Asamblea Nacional Constituyente y posteriormente, ante una periodista de nombre internacional, dice: nunca, jamás la reelección fue tema de la Constituyente. Si podemos ver el siguiente video, sabremos de qué se trata. La mentira. ¿Está dispuesto a entregar el poder después de 5 años? Claro que estoy dispuesto a entregarlo, no solamente después de 5 años, yo he dicho que incluso antes, porque nosotros vamos a proponer aquí una reforma constitucional, una transformación del sistema político para tener una democracia verdadera. La verdad. Yo les doy mi autorización al Partido Socialista Unido de Venezuela, al pueblo venezolano, para que inicien el debate y las acciones para lograr la enmienda constitucional y la reelección. Vamos a demostrar quién manda en Venezuela. Hugo Chávez no se va. La mentira.
estaba el intento de Zelaya de abrir puertas para reelegirse, para ampliar sus espacios de poder. ¿Sobre eso qué dice en este momento? ¿Es falso? ¿Nunca en su historia jamás. pensó reelegirse? Jamás, nunca. ¿Para qué quería la consulta, referéndum, sondeo, como le han llamado al final? Yo planteé la necesidad, no en mi gobierno, que en el próximo gobierno, que fuera quien fuera, existiera un compromiso de la sociedad por mejorar esos artículos que en este momento traban a la sociedad para hacer reforma. La verdad. Los fiscales se reeligen, los alcaldes se reeligen, los diputados se reeligen, los comisionados de derechos humanos se reeligen. El único que no se reelige en Honduras, es el presidente. Pero la reelección es tema de la próxima Asamblea Nacional Constituyente. ¿Cómo creer en ellos? Renato, para mí es evidente, como le digo, el doble discurso. Para mí es evidente que en campaña prometen y cuando llegan al poder, el socialismo democrático, mal llamado, del siglo XXI, no puede subsistir sin una reelección indefinida. ¿Por qué razón? Porque mire, Renato, en 4 años, los cambios que ellos promueven a las estructuras y la institucionalidad jamás serían posibles. Por eso vimos un expresidente Zelaya a lo largo de los últimos 2 años de gobierno en ese proceso de la cuarta urna, a través de la cual se violaron tantas leyes, según el informe de la Comisión de la Verdad. Esa reelección indefinida, aunque la quieran hacer ver como algo sin importancia, es el corazón mismo, Renato, de ese proyecto de constituyente. ¿Por qué? Porque sin reelección indefinida no hay socialismo democrático del siglo XXI. Y déjeme mostrarle, Nicaragua, 11 años en el poder. Venezuela, 14 años en el poder en el periodo de Chávez. Y Cuba, 53 años en el poder con los hermanos Castro. Eso es el tema de reelección. Y yo le puedo garantizar algo. Ponga sobre la mesa el tema de la constituyente y dígale a los socialistas democráticos del siglo XXI todo menos la reelección indefinida. Y le garantizo que ahí va a estar el cuello de botella. Porque sin esa reelección definitiva o indefinida, no puede subsistir el socialismo democrático del siglo XXI. ¿Por qué? Quiero contarle una anécdota, Renato. Y voy a mencionarla con nombre y apellido. El comentario de una mujer lideresa del Partido Liberal, a quien admiro y aprecio y saludo, doña Dilma Quesada. Cuando en una oportunidad me relata el hecho que en la campaña prepresidencial de Manuel Zelaya Rosales, viniendo de Copán en su vehículo, con Canito, su esposo, en aquel entonces, fíjense bien, precandidato, les decía y comentaba a Manuel Zelaya Rosales que de llegar al poder necesitaría un mínimo de 12 años para generar las transformaciones que en su mente ya estaban. Estoy hablando antes de la interna del Partido Liberal. Este tema de reelección no es nuevo. Y vimos consecuentemente todas las acciones que Manuel Zelaya Rosales realizó desde el poder con el propósito de ir a una constituyente y con el propósito de lo que él anuncia en el video que acabamos de ver, cuando dice la reelección es tema de la próxima Asamblea Nacional Constituyente. ¿Qué quiere que yo analice y piense como ciudadano? Si hoy ese mismo discurso, Renato, quien lo repite una y otra vez, es la candidata Xiomara Castro de Zelaya, cuando en su discurso inaugural y cuando en todos los discursos que realiza, dice que su primera acción como presidenta de Honduras será someter
la Asamblea Nacional Constituyente. Y aquí hay un detalle que dentro de mis análisis se enfocan. Usted ya lo dijo, el próximo Congreso Nacional de la República, Renato, va a ser una ensalada ideológica y de partidos. ¿Por dónde pasa la aprobación de una Asamblea Nacional Constituyente? Por el Congreso Nacional de la República. Y yo le digo algo, ante la hipótesis que pudieran ellos ganar el Poder Ejecutivo, no tendrán el control del Congreso. ¿Y cuál es el único recurso que va a tener, en este caso libre, para ese proyecto toral de Asamblea Nacional Constituyente, aunque no lo quieren reconocer, con el fundamento específico de reelección indefinida? El único recurso va a ser la presión pública. Y vamos a ver esas banderas rojas y negros nuevamente en las calles, exigiendo a través de la voz del soberano, como dicen ellos, esa Asamblea Nacional Constituyente y todas las reformas que son necesarias. ¿Sabe por qué? Porque dentro del esquema de los valores democráticos, la independencia de los poderes no cuaja con el socialismo democrático del siglo XXI. Cuando vemos el modelo de Chávez, que es el que lo rige y el que siguen, vemos un Chávez que en sus campañas dice que se vaya bien con todo el mundo, pero en la medida que empiezan a consolidar los poderes, esa realidad cambia, porque el objetivo es destruir los valores democráticos de un país, secuestrar esa democracia y convertirla en una democracia en retroceso, porque es la única forma como van a poder subsistir. Y podrán haber voces que me digan, no, pero es que mire el socialismo democrático de Brasil, mire el socialismo democrático de El Salvador y de países europeos. Y entonces yo quiero preguntar, ¿dónde están las alabanzas de Patricia Rodas, de Manuel Zelaya y de Xiomara Castro hacia el socialismo de avanzada de Brasil, de El Salvador o de Europa? Yo no las encuentro por ningún lado. Yo lo que encuentro es esa alianza entre ese socialismo democrático que lo rige de Cuba y también de Venezuela. Esa es la realidad que yo estoy analizando en condición de ciudadano, y le voy a decir por qué. Porque alguien va a decir, bueno, esta es una campaña sucia. Y yo le voy a decir cuál es la diferencia entre una campaña sucia y lo que yo estoy haciendo. Una campaña sucia, Renato, es información que se suelta a través de los medios sin dar la cara y sin nombre y apellido. Pero yo estoy aquí en condición de ciudadano, Billy Joya, dando la cara, haciendo un análisis basado en lo que la misma Constitución me permite, a expresar mis ideas. Y bajo ese concepto, tengo la obligación irrenunciable como ciudadano, y como lo he hecho a lo largo de mi vida, de poder decirle al pueblo hondureño, este 24 de noviembre, tenemos una responsabilidad histórica de escoger el modelo que nos ha de gobernar. Y podemos criticar otros modelos también, porque yo no he venido aquí a defender específicamente un modelo. Ahora, Billy, pero hay que estar consciente que si Libre gana, la presidencia del Ejecutivo, y tiene su fuerza en el Congreso para la Asamblea Constituyente, habrá que respetarla también. Eso es democracia. Eso es democracia. Si la gente le da el voto a Libre, si ellos ganan, pues es que un buen segmento de la población quiere una constituyente. Ahora, si no son capaces de convocar a todas las fuerzas en el Congreso para una constituyente, no tienen derecho a anarquizar el país en las calles. Es decir, ellos la constituyente deben ganarla con el Ejecutivo y con suficiente poder en el Congreso Nacional. Eso es democracia. Eso es pluralismo democrático. Correcto, así es. Y Honduras debe prepararse para esto. Honduras debe prepararse para esto. Ahora, si no tienen la suficiente convocatoria y votos en el Congreso para una constituyente, tampoco tienen derecho a anarquizar el país para a la fuerza meterle a Honduras una constituyente. Mire, esto se logra en el Congreso con votos. Así es. Yo creo que permítame ir a una pausa comercial y luego seguimos con esta temática. Billy Joya,
candidato a diputado por Alianza Patriótica, esta mañana aquí en Frente a Frente. Este segmento fue presentado por Banco Atlántida. Bueno, aquí dialogando con Billy Joya Améndola, candidato a diputado, y reiterándole aquí en la pausa comercial, mientras estaba la pausa comercial, que la democracia así es. Si Honduras vota a libre y hace ganar a libre, y esto tienen la capacidad o los votos suficientes en el Congreso, o con alianzas en el Congreso, para convocar a una constituyente, al resto de fuerzas políticas, no les queda más opción que aceptar la constituyente. Esto es democracia. Esto es democracia. Ahora, tienen que ganar. Y se les hará más fácil si ganan el Ejecutivo. Pero si Honduras los vota, si les favorece con el voto y son capaces de crear conciencia, consenso por una constituyente en el Congreso Nacional, las demás fuerzas políticas tendrán que aceptar su derrota. Ahora, si no son capaces en el Congreso de crear ese consenso para la constituyente, tampoco se admite crear anarquía en el país para forzar a fuerza de calle crear una constituyente que no la han ganado con votos en el Congreso Nacional. En eso debemos estar claros, y esos son los escenarios que planteamos a los hondureños. Mire, Renato, yo creo que su análisis en este sentido es toral del por qué estoy yo hoy aquí. Hubiese sido mucho más fácil para mí quedarme tranquilo en mi casa con la campaña vinculada al tema de seguridad que he podido desarrollar y que ha penetrado en la población. Pero yo siento el deber ineludible en condición de ciudadano. ¿Por qué? Porque después no podemos llorar sobre la leche derramada. Y yo no pretendo simplemente descalificar ni a Libre, ni tampoco a los integrantes de Libre en este sentido, pero sí quiero alzar mi voz antes de tiempo, antes de que las cosas sucedan, para poder decirle a la población qué es el socialismo democrático del siglo XXI. Esa es la razón de ser, y créame que esta presentación me va a generar muchísimos problemas y a lo mejor persecuciones. Pero al igual que lo he hecho siempre a lo largo de mi vida, asumo la responsabilidad dando la cara sobre lo que pienso y sobre también lo que yo expreso. Ahora, me llama poderosamente la atención. Usted dice que la gente que predica y que busca la constituyente solo tiene un fin, la reelección. Es correcto. Lo he escuchado decir eso, la reelección. Es correcto. Porque creen que solo alargando los periodos gubernamentales pueden ser capaces de hacer transformaciones. Ahora, aquí está mi pregunta. Desde la visión de Billy Joya, ¿han logrado las transformaciones en Venezuela? ¿Han logrado las transformaciones en Cuba? Renato, ¿con 53 o 16 años de poder? Por eso yo califico, Renato, a esas democracias en retroceso. Y voy a explicarle por qué. Porque cuando yo hablo de valores democráticos, me estoy refiriendo a 5 ejes fundamentales de lo que son democracias con valores democráticos. Primer valor, la seguridad en todo su contexto. Segundo valor, las libertades en todo su contexto, Renato. Tercer valor, políticas sociales sostenibles. El cuarto valor, independencia de poderes. Y pongámosle atención a esto. Y el quinto valor es el pluralismo democrático. Ahora, ¿qué ha pasado con estos valores democráticos en países como Cuba, como Venezuela y otros países del área? En primer lugar, cuando nos remitimos a los antecedentes de las estadísticas en materia de seguridad, vemos que son estadísticas alarmantes y desbordantes en todos los países, como característica del socialismo del siglo XXI en retroceso. Porque tenemos otros de avanzada y progresistas, como en el caso de Brasil, que no es la guía,
de los líderes en este momento de Libertad y Refundación. ¿Qué hacen con las libertades? O sea, yo he escuchado los argumentos de los integrantes al más alto nivel de Libre decir, en el gobierno de Manuel Zelaya no se cerraron medios de comunicación, no se conculcaron otro tipo de libertades y derechos, pero ojo, era un presidente aislado con una cúpula de ideólogos que importaron ese modelo montados en la estructura de un partido tradicional como era el Partido Liberal. Y Manuel Zelaya no tenía Congreso, Manuel Zelaya no tenía Corte Suprema, ni tampoco tenía Fiscalía. Sin embargo, lo que la historia nos demostró es que desde el inicio, porque se sabe políticamente, quiso respaldar a Patricia Rodas para que fuera su presidenta del Congreso. Después, otro ciudadano que tampoco fue respaldado. Posteriormente, vino el nombramiento de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que eran fundamentales y vitales para el proyecto de la cuarta urna y de la constituyente. Y los antecedentes y las denuncias son claras. Cuando amenazó inclusive al Congreso de suspenderlo si no nombraban a una magistrada que quería Manuel Zelaya Rosales que fuera presidenta de la Corte. ¿Para qué? Para ir al constituyente y para ir a la reelección indefinida. Esa es la realidad. Y en materia de independencia de poderes, ¿qué sucede en los países del socialismo democrático del siglo XXI? Tienen que romper con ese esquema de institucionalidad. Hugo Chávez, poquito a poco, ahí lo vemos diciendo, me voy a llevar bien con este, me voy a llevar bien con el otro. Pero en la medida que el espacio de esa presión popular le permitió avanzar y reelegirse una y otra vez, consolidó todos los poderes del Estado. Tribunal Supremo Electoral, Fiscalía del Estado, Policía, Ejército, Congreso, Asamblea. Y bajo ese esquema totalitarista, con la bandera del populismo, tenemos una democracia secuestrada en Venezuela. Tenemos una democracia en retroceso, porque la seguridad en Venezuela es un desastre. Las libertades no existen. Las políticas sociales, óigase bien lo que le voy a decir, las políticas sociales del país con mayor reserva de petróleo del mundo no son sostenibles. La independencia de poderes no existe, Renato. Y el pluralismo democrático tampoco existe porque persiguen, encarcelan a sus opositores. Eso es el socialismo democrático del siglo XXI. ¿Los desacredita, Billy, porque temen que lleguen al poder? Mire, yo creo que ellos se desacreditan solos. Y quiero mostrar dos videos a continuación de lo que el socialismo democrático, al estilo de Venezuela y Cuba, hacen, por ejemplo, al sector privado. Veamos a ver. Xiomara asegura a empresarios confianza en Libre. Pero ¿cómo creer en los modelos socialistas? Como candidatos prometen una cosa. La empresa privada y los inversionistas deben de tener confianza en Libre. Nadie va a expropiarles y nadie va a quitarles sus bienes y sus empresas. Ganas la presidencia, ¿te vas a llevar bien con los empresarios venezolanos? Yo me llevo muy bien con los empresarios venezolanos, están muy interesados en el proyecto y cada día se van bajando los telones esos que han querido lanzarnos de socialistas, de enemigos de la empresa privada, ¿no? Pero en el poder nunca cumplen. Y ahí lo que están en unos negocios, exprópiese. Este edificio aquí, ¿cuál es? También es un edificio que tiene locales comerciales de propiedad privada. Exprópiese, señor alcalde. Exprópiese. Exprópiese. ¿Cómo creer en Libre? Xiomara afirma. Hago una llamada a la empresa privada y a la banca para que inviertan en esta Honduras. Pero ¿cómo creer en los modelos socialistas? Como candidatos prometen una cosa. ¿Los bancos en manos privadas o todos en manos del Estado? No, en la banca nosotros estamos de acuerdo en que estén en manos privadas, incluso quisiéramos que se abra la banca nacional a la competencia de verdad con la banca internacional, que no haya el monopolio que hoy todavía hay en Venezuela.
pero en el poder nunca cumplen. A todos los banqueros privados de este país, el que se resbale pierde. El que se resbale, le voy a quitar el banco del tamaño que sea, no me importa nada. Yo le compro el banco. Yo le compro el banco. Usted sabe que yo no tengo problema. Yo le pago el banco y me lo entrega, pues. Que yo me encargo entonces. No está en venta, pero usted sabe que yo lo puedo expropiar perfectamente, ¿verdad? Lo puedo expropiar. ¿Cómo creer en libre? Renato, cuando le estoy hablando de lo que hace el rompimiento del equilibrio entre los poderes del Estado, estamos viendo ese socialismo democrático del siglo XXI en Venezuela, como de un plumazo, prácticamente vuelan e irrespetan las libertades y violentan los valores democráticos. A eso es lo que yo me estoy refiriendo. Usted me hacía la pregunta, ¿los desacredita? Y yo le digo, ¿por qué los voy a desacreditar? Si mire, la esencia del nacimiento y la formación del libre no es otra cosa que la incompetencia histórica y tradicional de los partidos que nos han gobernado, porque no han sabido ver que año con año la factura social de las necesidades del pueblo han ido en incremento y gobierno a gobierno pasan unos y otros sin tomar conciencia de que el pueblo quiere atención. Ese es otro aspecto que yo quiero abordar con profundidad, porque el país que tenemos hoy, el país que hasta hoy hemos construido, se le debe a militares, a liberales, a nacionalistas. Bueno, el país que hemos construido hasta hoy, todos tenemos una cuota de responsabilidad y no es el mejor país que queremos. Miren cómo estamos. A final de año, un gobierno sin dinero para pagar salarios. Miren cómo estamos, corroídos por la delincuencia común, el crimen organizado y el narcotráfico. Y aquí los políticos, muchos o algunos, son cómplices del narcotráfico. Mire cómo estamos con tanta pobreza. Mire cómo estamos, Billy. El 60% de los ingresos de Honduras en manos de 215 personas. El 2% de los ingresos de Honduras en manos de un 20% de personas. Mire usted qué inequidad. Mire usted qué inequidad. El país que hemos construido hasta ahora también tienen culpa liberales, nacionalistas y, ¿por qué no decirlo?, hasta militares. Y hablemos también en términos generales. Hay un capitalismo salvaje en Honduras que no entiende que el país requiere de distribuir mejor la riqueza. Hay un capitalismo salvaje en Honduras que todo lo quiere para sí, para sí, para sí. No ve la pobreza, no se está dando cuenta de la efervescencia social. De eso hay que hablarlo y profundizar también. Pero yo quiero salir de este tema. De este tema que me parece, con esos videos que usted trae hoy, es real. Y hay que decirlo, Hugo Chávez prometía respeto al sector privado, nada de expropiaciones. Y en el poder predicó otra cosa. Si ese es el socialismo de Xiomara, de Mel, de Patricia, hay que decirlo a tiempo. Es un socialismo democrático del siglo XXI mentiroso, que promete unas cosas en campaña y ya en el poder hace otras. Yo creo que este es momento de abrirnos totalmente y de desnudar las falencias de la izquierda y las falencias de la derecha. Voy a la pausa comercial, después sigo escuchando aquí al candidato a diputado por Alianza Patriótica, Billy Joya Amendola. Bueno, continúo con Billy Joya Amendola y le he reiterado que
que ya Honduras, y esto está bueno que lo sepan los partidos históricos del país y las nuevas fuerzas políticas del país. Yo se los digo con toda sinceridad. Aquí no se trata de desacreditar a nadie, sino partir de una realidad. Yo no quiero que se siga reproduciendo el país que hemos tenido hasta ahora. Si es que ya no lo somos, en poco tiempo seremos un país fracasado. Yo no quiero que se siga reproduciendo el país que hemos construido hasta ahora. Ahora, pero que lo sepa la izquierda. Tampoco queremos un país donde el interés sea entronizarse por varias décadas en el poder para crear una nueva casta económica poderosa. Son las elecciones donde mejor hay que estudiar nuestro voto, donde mejor hay que concienciar nuestro voto, sin lugar a dudas. ¿O usted está satisfecho con el país que tenemos hasta ahora? Mire, Renato, cualquiera va a creer aquí que mi tarea es desacreditar a Libre y sus integrantes. Y yo quiero volver a aclarar. El problema no es Libre ni sus integrantes, sino que sus líderes y también el modelo que los rige y los va a regir. Primero con ese doble discurso y con propuestas que no serán sostenibles. Sin embargo, Renato, yo quiero decirle que como ciudadano yo me indigno cuando escucho la noticia donde me dicen que un expresidente compraba la comida de su caballo con fondos del erario público, mientras los niños se morían de hambre en municipios donde no habían granos básicos. De la misma forma me indigno cuando me he encontrado delegaciones presidenciales viajando alrededor del mundo con 20 o 30 ciudadanos hondureños, con dinero del pueblo hondureño. Como si tuviéramos pistos de sobra. Y cuando en los hospitales los niños se mueren de hambre. Aquí no se trata, como le dije, de descalificar a nadie, porque todos tenemos responsabilidad, como usted lo dijo. Y yo quiero decirle algo, Renato, que usted puede el día de mañana increparme a mí si quiere aquí nuevamente en su programa, porque de llegar al Congreso Nacional de la República, a mí no me importa qué partido gobierne, si fuera incluso contra mi propio partido, pero quiero ser un baluarte en la defensa de cómo la transparencia y la austeridad se debe ejercitar en la cosa pública. Porque es un presupuesto de 164,000 millones al año, Renato. Yo creo que es dinero suficiente para empezar a resolver los problemas indigentes de Honduras. Pero con esa actitud de falta de conciencia de nuestros políticos tradicionales, sin entender que la factura social crece año a año y gobierno a gobierno, y que el pueblo se desangra, y que el pueblo no tiene oportunidades. Eso es lo que le da cabida a las revoluciones en los países. Tienen en su esencia y nacen de la necesidad y la incompetencia de quienes nos gobiernan. Por amor a Dios, la crisis del 2009, ¿qué nos enseñó? No estamos aprendiendo la lección, Renato. Y usted decía algo interesante. Si mañana gana Libertad y Refundación y viene la constituyente, ese no es el resultado, no es otra cosa que el resultado de esa incompetencia y esa falta de visión y esa falta de conciencia social que nuestros políticos han tenido a lo largo de la historia. El tiempo se nos está acabando, Renato. El tiempo se nos está acabando. Y si los próximos gobernantes, independientemente del partido y su ideología, no toman conciencia de este tema, la situación, lejos de mejorar, va a ir en agravio, porque la factura social que debimos empezar a pagar hace mucho tiempo, la hemos dejado en el olvido. ¿Hay que castigar a los dos partidos históricos favoreciendo a Libre o qué hay que hacer en esta próxima elección? Yo no creo que haya que castigar a nadie. Simplemente este 24 de noviembre, los hondureños tenemos que hacer una apuesta. ¿Qué modelo queremos que nos rija? Sabemos que el modelo que nos ha gobernado también ha cometido cualquier cantidad de desaciertos. Pero hay un aspecto fundamental que está basado en los valores democráticos. Una democracia con valores democráticos siempre tendrá futuro, Renato. Y una democracia secuestrada y en retroceso sin valores democráticos
jamás Billy, tendrá futuro. ¿usted está convencido que ese último escenario, en caso de ganar libertad y refundación, es lo que tendremos en Honduras? ¿Una democracia secuestrada por líderes ambiciosos? Lo que nos muestra la historia en los países del socialismo democrático al estilo de Cuba y el estilo de Chávez es exactamente eso. Y remitámonos, Renato, a los antecedentes. Mi escepticismo en este caso, Renato, son los resultados y el paralelismo que podemos ver entre esos 3 años y medio de gobierno de Manuel Zelaya Rosales, tratando de imitar ese socialismo democrático de Venezuela, y los 14 años del socialismo democrático en Venezuela. Yo quiero mostrarle en materia de seguridad y en materia de narcotráfico cuál es el resultado en países como Venezuela vinculados al socialismo democrático del siglo XXI. Corramos video. Xiomara afirma: nosotros sí tenemos un verdadero plan de seguridad. Pero cuando los Zelaya gobernaron, los asesinatos aumentaron de 37 a 59 por cada 100.000 habitantes. Hoy los Zelaya prometen lo que en el poder no cumplieron. En el poder se cumple, no se ofrece. ¿Cómo creer en libre? Xiomara afirma: convirtieron al país en un santuario de paramilitares y narcotraficantes. Pero cuando los Zelaya gobernaron, aterrizaron más de 175 narcoavionetas, en su mayoría procedentes de Venezuela. ¿Cómo creer en libre? Ese es el problema del doble discurso, Renato. Yo quiero comentarle que este sábado, en el reparto, el discurso de la candidata de Libre nos decía: Libre es un proyecto de Dios. Y yo quiero preguntar, pues, si la resistencia se convierte en un partido Libertad y Refundación, ¿cuál fue la actitud de la resistencia antes, durante y después de la crisis, cuando vilipendiaron y desacreditaron a los líderes de nuestras iglesias cristianas, evangélicas y católicas? O sea, ¿será realmente ese un proyecto de Dios, como lo dice su candidata? Yo me remito a las cifras, porque los Zelaya ya gobernaron. Mi especialidad es la materia de seguridad, Renato, y he hecho infinidad de análisis, y puedo decirle que los 3 años y medio de gobierno de los Zelaya han sido los 3 años más críticos en el desbordamiento de la incidencia del delito. Y que cuando la candidata dice que se convirtió el país, o que lo han convertido en un estamento de paramilitares y narcotraficantes, yo me remito a las cifras. Cuando los informes indican, inclusive internacionales, cómo en alianza con la FARC, desde Venezuela, se han exportado toneladas de drogas desde ese país al resto del mundo. Por eso yo hago la pregunta y digo, ¿cómo? Denme una razón para creer en su modelo. Eso es lo que yo estoy planteando. Billy, ¿Mel abrió los cielos de Honduras al narcotráfico? Yo no puedo afirmarlo de esa manera. Lo que sí puedo decirlo, que las estadísticas son claras. Que las estadísticas son claras y evidentes en situaciones que no existían, y que de la noche a la mañana empezamos a ver ese puente de trasiego de armas. Posiblemente para que parte de ese dinero sirviese para financiar proyectos del socialismo del siglo XXI, en esa estrategia de expansión que Hugo Chávez planteó para poner su bandera. Recordemos a Hugo Chávez en la crisis del 2009, gritando desde Venezuela: los vamos a derrocar, los vamos a derrocar. ¿Por qué, Renato? ¿Por qué? ¿Por qué no dejarnos a nosotros, los hondureños, sin socialismos y sin híbridos de esa naturaleza? Y yo quiero hacer algo más.
positivo en este análisis. Hoy por hoy, la necesidad del pueblo ha empezado a ver con interés la propuesta de Libertad y Refundación, con ese supuesto cambio que ellos ofrecen, aunque le garantizo que en el poder no van a cumplir. ¿Por qué, Renato? Porque la gente necesita un cambio, pero no es un cambio de constitución la que necesitamos, Renato. Lo que necesitamos son políticos coherentes, que hablen con verdad y que cumplan cuando gobiernan lo que en campaña ofrecen. Ese es mi criterio, Renato. Ese es mi criterio. Voy a la pausa comercial. Bueno, continuamos esta mañana aquí con don Billy Joya Méndola. Hay un tema que a mí no me gusta pasarlo desapercibido en ningún programa, porque sé que es el flagelo que nos tiene en esta postración, que es la corrupción, que es la ausencia de transparencia en Honduras, que nos ha hecho perder miles y miles y miles de millones de lempiras, que nos ha hecho perder cooperación internacional. Falta de transparencia, que provoca que mucha cooperación internacional se vaya del país porque se hartan de la actitud de los políticos, se hartan, se saturan de ver una nación con una clase política, de uno y otro lado, porque todos han estado en el poder, todos, los de izquierda y los de derecha han estado en el poder, pero todos son uñudos al momento de estar en el poder. Y eso lo sabe uno adentro y lo sabe la gente de afuera. Ya hay embajadores que nos dicen con toda frialdad, no podemos nuestros pueblos estar trabajando para ayudar al mundo, a ustedes los hondureños, y que la plata que con mucho esfuerzo hacen otros pueblos caiga en saco roto aquí por la conducta, esa conducta proclive hacia la corrupción que tenemos. ¿Qué valoraciones hace de este tema que es fundamental para que esta patria despegue, terminar con la corrupción? Mire, Renato, quiero tener conciencia que el tema de transparencia y austeridad es parte del futuro de Honduras. Si el próximo gobierno, sea quien sea, no se aferra a ese principio de transparencia y austeridad, a Honduras no le queda mucho tiempo en este sentido, porque esa factura social es una bomba de tiempo. Ahora, si quiero hacer un paralelismo claro con todos los defectos de los partidos que nos han gobernado, que dentro del modelo del socialismo democrático del siglo XXI, esos dos temas, transparencia y autoridad, son uno de los flagelos fundamentales a los principios democráticos. Mire usted lo que el informe de la Comisión de la Verdad, entre otras muchas cosas, resume de los 3 años de gobierno del presidente Zelaya, cuando dice: entre el año 2006 y 2009 se crearon una serie de programas que no tienen financiamiento sostenible por un valor de 14.351 millones de lempiras. En pocas palabras, es fácil utilizar el dinero del pueblo en políticas populares, pero que llevan a gobiernos ricos como el de Venezuela a la quiebra total. Desde ese punto de vista, analicemos ahora qué han hecho 14 años de socialismo democrático en Venezuela, en diferentes materias. Por ejemplo, en seguridad. Cuando Chávez recibe, hay 6.000 asesinatos por año. Hoy en Venezuela son 19.000 asesinatos por año. Caracas es la capital del crimen a nivel mundial, con 100 asesinatos por cada 100.000 habitantes. En el inicio de Chávez, el tema del secuestro estaba en 62 secuestros al año. Hoy en Venezuela hay 1.300 secuestros por año.
La economía al inicio de Chávez prácticamente tenía deudas sumamente manejables y hoy por hoy son y constituyen esa deuda el 70% del Producto Interno Bruto. En cuanto al tema de importaciones, Venezuela está importando, Renato, el 70% de los alimentos que consume. Los venezolanos marcan tarjeta ahora en los supermercados cuando van de compra por el desabastecimiento que existe. No hay abastecimiento de papel higiénico. El país con la reserva de petróleo más grande del mundo no tiene papel higiénico. El modelo, además, acaba con la libertad de expresión. 5 de los medios de comunicación más grandes, así como escuchamos a Chávez, exprópiese. Y aquí, obviamente, desde liderazgos de Libertad y Refundación que ya gobernaron, se ufanan en decir que no conculcaron la libertad de prensa de ningún medio. Y también yo tengo que decir que en ese ejercicio de politiquería barata, en este gobierno se intentó conculcar la libertad de expresión. Y eso es algo que no podemos aceptar, porque es una de las esencias de los valores democráticos en este país. Aquí no se trata de descalificar a Libre, sino que a todos aquellos que violenten los valores democráticos, Renato. Además, 5 de los 8 canales, como le dije, están en poder del Estado, presionando y comprando inclusive para hacer un lado la libertad de expresión. En la última elección, cadenas nacionales de Hugo Chávez y de Maduro por horas completas, cuando a la oposición Capriles apenas 4 minutos de propaganda por día. ¿Será eso libertad electoral? 370,000 empresas perdidas en Venezuela, de más de 700,000 que funcionaban, más de 6 millones de empleos perdidos, impunidad, Renato, al 99%, porque controlan todos los poderes, tribunales, jueces, fiscales, y en Venezuela ellos deciden quién vive y quién muere en total impunidad, y un control absoluto de todos los poderes del Estado. Y entonces yo quiero preguntar, si esos son los líderes que ellos siguen, si ese es el modelo que promulgan, si es la gente a la que ensalzan con ese socialismo democrático, ese es el futuro que queremos para Honduras. Yo alzo mi voz como ciudadano y digo, Renato, ese no es el futuro que quiero para mis hijos. Y tengo todo el derecho de decirlo. Porque me pude haber quedado callado tranquilamente, pero creo que es un deber irrenunciable de hacer estas comparaciones, porque no he visto a ningún líder de Libre ensalzar socialismos de avanzada como el de Brasil, El Salvador y otros países de Europa. Cuba y Venezuela siempre. Yo le recuerdo a la teleaudiencia que al inicio del programa presentamos un video donde Patricia Rodas le daba las gracias al padre del socialismo, Fidel Castro, Xiomara Castro, a Hugo Chávez y Mel Zelaya a Nicolás Maduro. Por eso Billy está asociando que si esos son los resultados en Venezuela con esos líderes, o en Cuba con esos líderes que son los padres de Libre en Honduras, según lo decían los líderes de Libre en Honduras, él dice que esa no es la Honduras que espera, con esos resultados que ha presentado aquí de Venezuela. Hay un último video que quiero presentar. Bueno, pero que sea el último, porque ya tiempo no tenemos. Si lo corremos, entonces miremos de qué se trata. Muy bien. Xiomara afirma: No avalamos la impunidad ni la corrupción. Pero cuando los Zelaya gobernaron, abundó la corrupción con casos que hasta la fecha permanecen en la impunidad. Hoy, los Zelaya prometen lo que en el poder no cumplieron. En el poder se cumple, no se ofrece. ¿Cómo creer en Libre? Renato,
en el poder se cumple, no se promete. Y los resultados son evidentes porque los casos de corrupción que están descritos uno a uno en el informe de la comisión definen una lista completa desde el carretillazo en el tema de la cuarta urna y de todas las violaciones a la ley que se hicieron en el periodo cuando los Zelaya gobernaron. Y eso lo sabe el pueblo hondureño. Por razones políticas se le ha tirado un velo a este tema. Y yo creo que cuando los hondureños renunciamos al imperio de la ley, estamos yendo contra la democracia y sus valores democráticos. Vamos a la última pausa comercial. Bueno, ya un poquito fuera de tiempo, el mensaje final breve de Billy Joya. Renato, yo creo que este 24 de noviembre es una fecha clave para nuestra democracia. Hay casi 2.5 millones de hondureños que históricamente, por indiferencia, no salen a ejercer su voto. Y estamos obligados a salir a votar para escoger qué tipo de modelo queremos que nos gobierne. Yo quiero terminar con una frase de Simón Bolívar, Renato, que demuestra el doble discurso del socialismo democrático del siglo XXI, cuando sus ideólogos dicen una cosa, pero los líderes de ese socialismo hacen otra. Y en el Congreso de Angostura, en 1819, Simón Bolívar sentenciaba: nada es tan peligroso como dejar permanecer largo tiempo a un mismo ciudadano en el poder. El pueblo se acostumbra a obedecerle y él a mandarlo, de donde se originan la usurpación y la tiranía. Simón Bolívar lo dijo. Simón Bolívar. Pero esa frase nunca la citó Hugo Chávez. Ahí está el detalle. Y termino diciendo, Renato, Dios salve a Honduras. Muchas gracias, Renato. Gracias, Billy Joya, Améndola, esta mañana aquí en Frente a Frente. Pongan la cuestión, La mentira. ¿Está dispuesto a entregar el poder después de 5 años? Claro que estoy dispuesto a entregarlo, no solamente después de 5 años, yo he dicho que incluso antes, porque nosotros vamos a proponer aquí una reforma constitucional, una transformación del sistema político para tener una democracia verdadera. La verdad. Yo les doy mi autorización al Partido Socialista Unido de Venezuela, al pueblo venezolano, para que inicien el debate y las acciones para lograr la enmienda constitucional y la reelección. Vamos a demostrar quién manda en Venezuela. Hugo Chávez no será. La mentira. Estaba el intento de Zelaya de abrir puertas para reelegirse, para ampliar sus espacios de poder. ¿Sobre eso qué dice en este momento? ¿Es falso? ¿Nunca en su historia jamás, pensó reelegirse? Jamás, nunca. ¿Para qué quería la consulta, referéndum, sondeo, como le han llamado al final? Yo planteé la necesidad, no en mi gobierno, que en el próximo gobierno, que fuera quien fuera, existiera un compromiso de la sociedad por mejorar esos artículos que en este momento traban a la sociedad para hacer reforma. La verdad. Los fiscales se reeligen, los alcaldes se reeligen, los diputados se reeligen, los comisionados de derechos humanos se reeligen. El único que no se reelige en Honduras, es el presidente. Pero la reelección es tema de la próxima Asamblea Nacional Constituyente. ¿Cómo creer en ellos?